Y bien, dentro de nuestro segmento que procuramos tener todos los miércoles dedicado a la ciencia y tecnología, porque como ya hemos dicho acá muchas veces, sin ciencia y tecnología el Perú no tiene futuro, vamos a tocar hoy el tema de los transgénicos, porque el día de ayer el Poder Ejecutivo ha remitido al Congreso un proyecto de ley sobre el tema de la moratoria de 10 años para la introducción de cultivos transgénicos, que se sumaría a los 2 o 3 proyectos de ley que sobre el tema ya hay en el Congreso y sobre los cuales debatimos también en este programa unos días atrás. Hemos invitado para este fin al ingeniero Marcel Gutiérrez, que es biotecnólogo, biólogo, director del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Agraria, para hablar de este asunto. Marcel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Qué tal? Encantado. Bueno, este proyecto de ley significa que aparentemente hay una decisión política de avanzar rápidamente en este tema de la moratoria, que es digamos, lo que de alguna manera constituye el consenso en el Congreso también en este momento. Pero nosotros estuvimos la vez pasada acá en un debate con Jaime Delgado y con un biólogo, el señor De Stefano. Y Jaime Delgado, que es el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y que ha presentado este proyecto de ley de la moratoria, tenía unos argumentos que yo quería contrastar con usted. Él decía, por ejemplo, que la tendencia en el mundo son los productos orgánicos y que particularmente el Perú tiene la posibilidad de ser el número 1 del mundo en productos orgánicos. De hecho, creo que ya lo es, no sé si en el café o en el cacao. Café. En el cacao, ¿no? Café. Entonces, y que introducir transgénicos, digamos, atentaría o sería incompatible con esta especialización que el Perú podría tener en cultivos orgánicos. Bueno, en realidad no es una tendencia, digamos, en el mundo, el mercado de orgánico está alrededor del 5%, no llega ni al 10%, o sea, el 5% es muy alto, o sea que no es realmente una tendencia. Y en segundo lugar, no hay incompatibilidad, o sea, es una incompatibilidad forzada realmente, que no se pueda hacer orgánicos y transgénicos. O sea, Estados Unidos hace los dos y es el primer productor de orgánicos y primer productor de transgénicos. No hay, digamos, realmente incompatibilidad en ambos casos, ¿no? Ahora, quizá el argumento, detrás de este argumento está el conocido argumento de que los transgénicos pueden afectar la biodiversidad. Nuestra gran riqueza es precisamente la biodiversidad, y que, digamos, esas especies podrían verse afectadas, eliminadas, transformadas por la fertilización cruzada con los transgénicos. Sí, este es un argumento que es muy usado por mucha gente, políticos, cocineros, etcétera, pero cuando yo he pedido que me expliquen cómo es que esa diversidad, desde el punto de vista biológico, va a perderse, nadie me logra explicar, excepto con cuestiones sentimentales. Digamos, las leyes de la genética que la siguen nuestra biodiversidad, los transgénicos y todos, indican que esto no es realmente cierto. O sea, si hablamos de un maíz transgénico que tiene un gen, un maíz no transgénico tiene los mismos genes excepto uno, y si este pasa no lo cambia, sigue siendo el mismo maíz. Como decía en la mañana, en el foro de la mañana, tenemos las 55 razas de maíz que están desde miles de años, no han cambiado, a pesar de la introducción de maíces nuevos. Tenemos las 3.500 variedades nativas de papa, que no han cambiado, a pesar de las nuevas variedades comerciales. Y es que los cambios no... ¿Y una variedad transgénica tendría el mismo efecto que cualquier otra variedad nueva que se introduce desde el punto de vista biológico? Es la misma, realmente. Lo único que va a tener una característica adicional. Si el ambiente no la selecciona para esa característica, ese gen desaparece en la población. Eso es... Y el asunto de la polinización, sin embargo, y todo esto... Para eso existen las normas de bioseguridad que están establecidas en el reglamento. Por ejemplo, como mencioné en la mañana, existen distancias mínimas y máximas para que el polen no vaya más allá de un campo a otro, ¿no? Y eso depende de cada cultivo, ¿no? En el caso de maíz, el máximo
La máxima distancia que puede moverse el polen es alrededor de 28, 30 metros. Ahora, respecto a este asunto de los cultivos orgánicos, digamos, un transgénico podría ser orgánico. Exactamente, como mostré también, recuerda en la mañana, o sea, no hay ninguna razón por la cual no pueda. Y de hecho, hay cultivos como algodón transgénico que está siendo cultivado en sistemas orgánicos y en sistemas ecológicos en Estados Unidos. Porque en realidad los transgénicos precisamente consumen menos insecticidas, ¿no? Exactamente. Porque para eso son... Por lo menos de primera generación. O sea que son ecológicamente mucho más adecuados, digamos. Mucho más adecuados que el mismo cultivo orgánico convencional, porque al cultivo orgánico convencional le agregan pesticidas. No serán los químicos, pero son pesticidas. Y hay algunos químicos que sí son permitidos, como el cobre, sulfato de cobre, que es tóxico, pero que sí lo permite la agricultura orgánica. O sea que en realidad es simplemente caprichos, digamos, ¿no? Caprichos. El otro argumento de Jaime Delgado era que la agricultura transgénica es de monocultivo y nosotros somos ricos en biodiversidad, precisamente. Ese es otro argumento que es errado, porque justamente lo que está sucediendo en el mundo es que la agricultura transgénica se está manejando en parcelas pequeñas. O sea, el rango está entre media hectárea y 4 hectáreas, en 14.3 millones de agricultores pequeños. O sea que no es que sean grandes hectáreas. Segundo, que hacen rotaciones. O sea, siembran un cultivo y luego rotan con otro. O sea, permite el manejo de rotación de cultivo, que es un sistema... ¿Cuántas millones de hectáreas sembradas con transgénicos hay en el mundo? 148 millones el año pasado. Este año, si se mantiene... ¿Qué proporción será del cultivo total? Estamos hablando, no mucho todavía, estamos hablando de alrededor del 10-12%. 10-12%. Sí. Pero en términos de países, en América Latina o en América del Sur, por ejemplo... Solamente en América del Sur oficialmente no se cultiva Perú, Ecuador y Venezuela y la Guyana, ¿no? Todo lo demás, Chile, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, incluso Bolivia 1 millón ya de hectáreas. 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas, y aparte han permitido ahora la siembra, no solamente soya ya, sino algodón, maíz, ¿no? Bueno, pero se dice, estos pequeños agricultores pueden terminar en manos de una transnacional que es Monsanto. Monsanto es un poco el demonio de esta película, digamos, ¿no? Sería esta transnacional interesada en vender, en colocar sus transgénicos con una utilidad importante por derechos de propiedad, etcétera. Eso es lo que tampoco explica mucho, porque eso es lo que uno no ve que está sucediendo eso. En la India, que es un país que podríamos, digamos, en términos de agricultura, tomarlo como comparativo, lo que ha sucedido más bien es que han aparecido compañías hindúes que están produciendo los transgénicos de ellos, y Monsanto ya no está teniendo mayor énfasis. Ahora, Monsanto no es la única, hay 6 compañías más grandes, pero lo bueno es que aparecen compañías ya diferentes, como en China, en la India, Brasil mismo. Está haciendo sus propios transgénicos. Y acaban de aprobar su primer cultivo transgénico ya para uso comercial, que es un frejol, ¿no? Resistente a un virus. Y hubo un argumento muy curioso de Jaime Delgado. Dijo que ni los gusanos quieren comerse una papa transgénica. Dice que los gusanos tienen un instinto que lo han desarrollado a través de millones de años, y que el ser humano también tiene ese mismo instinto, y entonces si los gusanos no comen eso, tampoco deberíamos comer nosotros. ¿Cuál es? Sí, bueno, realmente es un argumento, digamos, muy gracioso, que no tiene ninguna base. En realidad los gusanos, que son las orugas de los insectos, que es la etapa más dañina del insecto, no comen las papas transgénicas resistentes a insectos o el maíz. Lo comen, pero se mueren. Y finalmente la plaga no prospera. Eso es lo que pasa. No es que huelan, sientan, se atemoricen. Pero eso que afecta a los insectos no nos puede afectar. No, para nada, porque la proteína tóxica es totalmente inocua a los mamíferos y al ser humano. Aparte, para poderse absorber necesita un ambiente alcalino, que es diferente al ambiente ácido que tenemos, etcétera.
Ahora, hemos dicho por qué, pero ¿por qué sí a los transgénicos en el Perú? ¿Por qué el Perú necesitaría desarrollar transgénicos? Ya. Primero, entre los transgénicos que hay en el mercado, que no son muchos, los únicos que podríamos en este momento o necesitaríamos son maíz amarillo duro para costa y selva y algodón. Maíz amarillo duro para resistir la competencia del maíz importado, que sí es transgénico. Que sí es de hecho, los transgénicos tienen más rendimiento, más productividad. 30% más, costos de producción más bajos, etcétera, ¿no? Yo diría que es bastante urgente. Entonces, claro, nuestros campesinos que producen maíz no pueden competir con el maíz importado transgénico para los pollos. Definitivamente. Entonces, estamos condenándolos a la pobreza. Definitivamente. Y no son pocos, son 330.000 hectáreas de maíz que se siembran en el Perú. Con el algodón ocurre lo mismo, ¿no? Con el algodón, no podemos competir con el algodón hindú, digamos, que es transgénico. Definitivamente, no vamos a poder competir. Y nosotros podríamos competir con nuestros algodones, pero si les introducimos resistencias para insectos, porque para bajar los costos y mejorar rendimiento, al tango y al pima, se puede hacer. No es nada del otro mundo, total, es comprar la licencia y los técnicos peruanos pueden hacerlo, eso es factible. Usted sabe que en el ámbito de la propiedad intelectual hay licenciamientos y eso. Y otra cosa, si me permite, Jaime, es importante que la población sepa que a partir del año 2000, a finales de 2013, empiezan a vencer las patentes de los cultivos transgénicos y pasan a ser de libre albedrío, y ya se está generando una corriente para los genéricos, transgénicos genéricos. Y nuevamente nosotros fuera del sistema. Pero, por ejemplo, el caso de la economía campesina andina, que es la más pobre del Perú y que se sustenta principalmente en la papa, entre otros, pero digamos la papa es la conexión con el mercado y la base del autoconsumo también. ¿En qué medida transgénicos podrían ayudar? Por ejemplo, yo me imagino transgénicos para tener una papa resistente a la helada o a la rancha, quizás. ¿Cómo esto es posible? Es totalmente posible. En principio que ya hay una variedad de papa resistente a insectos, que puede resistir a la polilla de los Andes, a la polilla guatemalteca y al gorgojo. Eso lo desarrolló el CIP, y justamente de ahí viene la expresión del congresista Delgado, creo que cuando fue al CIP y vio al Centro Internacional. Sí, dijo que eso era un horror. Sí, entonces, pues ya está. Lo que le falta a esa es hacer las pruebas de preliberación, que son 2 o 3 años en pruebas, en parcelas experimentales, controladas, pero ya hay. Pero sí, los problemas más serios son heladas por cambio climático, heladas, gorgojo. Cuando llega una helada barre con toda la producción, con todas las variedades. Además, en Tayagaja se perdieron en una noche 600 variedades nativas. ¿Y cómo se podría tener una papa resistente a la helada? Ahí hay que hacer introducción de genes que justamente codifiquen para proteínas que den resistencia al congelamiento, y los hay, ¿no? Y con la rancha me imagino que podría... No, con la rancha es otro mecanismo, pero se hace el sistema es más o menos similar. Y la ventaja en papa es que la papa, en muchas de las variedades son androestériles, es decir, no producen polen y no se el gen o los genes, transgenes, no se diseminarían como tal vez en otros cultivos. Porque además entiendo que con el cambio climático la rancha se está esparciendo, ¿no? O sea que es una verdadera amenaza. Es una amenaza. Las papas nativas antes se cultivaban sobre los 3.800 justamente para protegerse de la rancha, pero ahora 3.800 ya hay rancha porque la temperatura se ha incrementado, ¿no? De acuerdo. Y hay problema de la rancha que vendría del sur de Bolivia, que es otra raza. O sea que la economía campesina mejoraría muchísimo con la introducción, sin afectar la biodiversidad. Sin afectar la biodiversidad. Al contrario, usando y dándole mejor uso a la biodiversidad, ¿no? Bueno, entonces oponerse a esto es ayudar a perpetuar la pobreza. Pues bueno, eso es lo que se desprendería en todo caso de su razonamiento. Lo que pasa es de que sería bueno que alguna vez los congresistas, los políticos, el señor presidente, escuche a los especialistas también. A los científicos, ¿no? Bien, Marcel Gutiérrez, precisamente biólogo, biotecnólogo, director del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos.